Buenos días y bienvenidos a la actualización de inteligencia de Estilo News. Hoy es 14 de abril de 2026 y vamos a centrar nuestra atención en el Cuerno de África, una región que se encuentra ahora mismo en un punto de inflexión verdaderamente crítico. Antes de empezar, les recordamos que este análisis de inteligencia llega gracias a ProWave AI, los desarrolladores de Stylo Interops y Stylo News. La pregunta clave que vamos a abordar hoy es ¿cuáles son esas dos fuerzas que, de forma interconectada, están definiendo el futuro de Somalia? Bueno, pues se trata de una peligrosa combinación. Por un lado, una fragmentación política interna muy grave que amenaza con romper el propio Estado. Y por otro, una insurgencia increíblemente resiliente que sabe cómo aprovechar cada una de esas grietas. Vamos a verlo en detalle. Empecemos por analizar este doble desafío, una situación que está sometiendo al Estado somalí a una presión, a una presión realmente extrema. Para que nos hagamos una idea, es como si Somalia estuviera librando una guerra en dos frentes al mismo tiempo. Uno es un frente interno, una batalla por la legitimidad política. El gobierno federal se enfrenta a una crisis constitucional inminente. El otro frente es la lucha constante contra una insurgencia muy decidida, Al-Shabaab, que, de forma muy inteligente, se alimenta de esos vacíos de poder que crea la propia inestabilidad política. Pues bien, profundicemos en el primero de estos frentes, la crisis interna. Vamos a ver esa encrucijada política que amenaza con paralizar al gobierno federal desde dentro. Y ojo, que esta crisis no es algo abstracto, tiene puntos calientes muy concretos. Las tensiones, tanto políticas como militares, están aumentando visiblemente alrededor de Baidoa, la capital del estado de Suroeste, y también en la propia capital del país, Mogadiscio. De hecho, la intervención del Ejército Federal en Baidoa a finales de marzo ha actuado como un catalizador, un detonante que ha intensificado estas fricciones. Algunos analistas, como por ejemplo los de Warrior News, tienen una visión muy clara al respecto. Califican la crisis de Somalia como autoinfligida. ¿Qué quieren decir con esto? Pues que es la consecuencia de la ambición del poder ejecutivo, de un federalismo cada vez más débil y de decisiones de política exterior bastante problemáticas. Esto es importante porque subraya que el problema no viene solo de fuera, es una profunda crisis de legitimidad que nace desde dentro. Si lo desglosamos, vemos tres factores clave que están tensando la cuerda. El más inmediato, sin duda, es la fecha límite del 15 de mayo. Ese día expira el mandato del gobierno y todavía no hay acuerdo para las nuevas elecciones, lo que podría desatar una disputa constitucional enorme. Luego están las disputas con estados federales clave como Puntlandia y Yubalandia. Y finalmente, la reciente intervención federal en el estado de Suroeste, que ha terminado con la dimisión de su presidente, ha roto todavía más los ya frágiles equilibrios de poder. Claro, y toda esta agitación política crea el caldo de cultivo perfecto para que Al-Shabaab se fortalezca. Esto nos lleva directamente a la segunda gran fuerza que está definiendo la situación, la propia red operativa de la insurgencia. Si observamos el mapa, podemos ver claramente el alcance de sus operaciones. No estamos hablando de un grupo aislado en una zona concreta. Su influencia se extiende desde bastiones rurales en el sur de Somalia y proyectan una amenaza muy activa incluso al otro lado de la frontera, en el noreste de Kenia. Esto nos habla de una capacidad de movimiento y de control territorial realmente significativa. Los informes de inteligencia nos pintan un cuadro de una estrategia muy diversificada. Tienen sus zonas de apoyo rural en las regiones del Bajo y Medio Juga. Desde ahí utilizan corredores de ataque para llegar hasta Mogadiscio. También han demostrado su capacidad para golpear en el estado de Suroeste. Y lo que es muy preocupante, utilizan rutas de infiltración para cruzar a Kenia. Incluso se sospecha que tienen presencia en las montañas de Galgala. Y para entender la escala del conflicto, fijémonos en este número, 70. Es la cifra aproximada de combatientes de Al-Shabaab que, según se informa, murieron en un único ataque aéreo en la región de Mudug. Esto nos dice dos cosas muy importantes. Uno, la intensidad de los combates es altísima. Y dos, a pesar de todo, Al-Shabaab todavía tiene la capacidad de concentrar un número significativo de efectivos. Pero quizás lo más revelador es su red logística, porque no es local, es internacional. Los informes de inteligencia apuntan a que Al-Shabaab está utilizando al menos 9 empresas con sede en Kenia para importar drones, equipo militar y otros suministros desde China. Esto demuestra una sofisticación logística impresionante y, por supuesto, plantea un desafío enorme para la comunidad internacional. Como podemos imaginar, todo esto no se queda dentro de las fronteras de Somalia. Las consecuencias de esta doble crisis se sienten en toda la región y también a nivel global. Echemos un vistazo rápido a los actores implicados. Kenia está centrada en la seguridad de su frontera. La Unión Africana mantiene sus fuerzas de paz y pide diálogo político. Vemos también cómo actores como Turquía y Egipto están aumentando su apoyo a Somalia, lo que cambia el equilibrio de influencias. Y claro, Estados Unidos ve con preocupación no solo la amenaza de Al-Shabaab para su personal, sino el riesgo para toda la estabilidad de la región. Y por si todo esto fuera poco, hay que sumar el contexto geopolítico global. Las tensiones en Oriente Medio están teniendo un efecto dominó que llega hasta aquí, alterando las cadenas de suministro de ayuda humanitaria.
Eso significa retrasos en la llegada de comida y medicinas y amenaza con provocar una crisis económica aún mayor en toda África. Así que, con todo este panorama, la pregunta es, ¿qué debemos vigilar en las próximas semanas? Bueno, hemos identificado 3 indicadores clave que nos darán pistas sobre la evolución de la situación. El primer indicador, y el más urgente, es qué pasará el 15 de mayo. ¿Habrá un acuerdo político o se desatará la crisis constitucional? El segundo punto a observar son las negociaciones entre el gobierno de Mogadiscio y los estados federales. ¿Es posible que el diálogo consiga cerrar esas brechas? Y, en tercer lugar, la actividad en la frontera. ¿Serán capaces las fuerzas de seguridad de desmantelar esa red logística de Al-Shabaab que opera a través de Kenia? Sin duda, las respuestas a estas 3 preguntas van a definir el futuro de la región. Por supuesto, esto es solo un resumen. Para un análisis mucho más detallado de todos estos acontecimientos, les invitamos a escuchar el informe completo de la actualización de inteligencia de Stylo News. Lo pueden encontrar en su canal de podcast preferido. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que para recibir noticias a la carta impulsadas por inteligencia artificial, pueden suscribirse a Stylo News en www.stylonews.com.